le damos la bienvenida, ya lo presentó Mónica al principio, Camilo Robertini. Voy a hacer algo, un poco de historia personal, porque está Camilo acá. En el 2014, ¿no? Sí. Más o menos. 2014 nos encontramos en un congreso de historia oral en Córdoba y bueno, allí con Camilo ya nos habíamos contactado por Academia de creo que, ¿no? Y ahí empezamos a conocer nuestros trabajos y bueno, en ese momento nos juntamos en Córdoba a charlar y bueno, y ahí empezamos a intercambiar ideas, trabajos, nos leemos y cuando surge la idea de Jóvenes Investigadores, le cuento a Maylén que estaba en el comité, le digo, mirá, está Camilo que acaba de no hace mucho que se ha doctorado, él realizó el doctorado en Italia, pero ahora está trabajando en el Gino Germani bajo la dirección de Agustín Santela, y su tesis fue sobre el movimiento obrero en la Fiat en Córdoba, en Buenos Aires. Entonces, cuando surge la idea de invitar, bueno, Camilo por supuesto aceptó la invitación y aprovechamos también su viaje para hacer esta reunión de discusión y ver un poco de qué forma podemos estudiar las memorias, ¿no? Un poco es eso la idea, ¿no? Cada uno desde su propio lugar, pero con un tema tan interesante como es para quienes hacemos historia, que se estudia la memoria, y en el caso de Camilo, a través de, nos va a contar sobre lo que es la historia oral y lo de las redes sociales. Así que bueno, adelante. Bueno, gracias. Bueno, antes que nada, un agradecimiento de verdad por la recibida presentación. Realmente siempre esos momentos son lo más interesante también, ¿no? De la tarea, digamos, del trabajo, de la investigación, ¿no? Que obviamente nos obliga justamente a largas sesiones de soledad, digamos, en momentos así, en los cuales se van exponiendo un poco los avances de una investigación, en este caso algo un poco más del avance, digamos, del método metodológico, es más interesante. Creo que también un poco de las cosas que vi en la intervención de los compañeros de antes, un poco se conectan al trabajo que yo le doy un poco a presentar acá, y digamos, la intervención, la charla, esta ponencia, tampoco es una ponencia, yo la pensé así. Una primera parte en la cual voy a exponer lo que es, no les hago la cuestión, pero digamos la cuestión de base de la investigación doctoral y postdoctoral que realicé, y una segunda en la cual me fijo más en la cuestión metodológica, o sea, de cómo, a través de qué tipo de metodología desarrollé la investigación para ver si hay elementos que pueden ser útiles también para otro trabajo, digamos, dándole una abertura y no solamente, digamos, fijándome en mi trabajo conectado a mi trabajo, de hecho, sobre la memoria obrera de la dictadura en un establecimiento fabriquero de Buenos Aires. El titular, ya del titular que se ve por ahí, es bastante explicativo, digamos, del intento de la intervención de hoy, y tiene que ver con abordar algunas memorias o algunas otras memorias, o memorias por lo menos no hegemónicas referidas a los años 70 y a la última dictadura. Memorias que configuran por parte de los sectores populares con los cuales yo me conecté, porque digamos un poco el abordaje es una cuestión muy discutida últimamente, pero que para mí es muy rico, el debate es muy rico de la cuestión, o sea, que tiene que ver con gente común y memoria de la última dictadura, ¿no? O sea, cómo sectores también obreros, no necesariamente vanguardias obreras, procesan 40 y más años más tarde los acontecimientos de la última dictadura. De hecho, está entre comillas, mandaba más un sindicalista que un jefe de equipo, porque justamente tiene que ver con eso, o sea, sobre qué tipo de memoria los sectores populares y no hegemónicos, en cierto sentido, conservan de los años 70. A diferencia, digamos, de lo que decía Francisco, ¿no? Yo me voy a referir a Facebook no por un amor, digamos, a las redes sociales, sino que
porque es el elemento central un poco de la experiencia de hoy, así que no nada personal, pero vamos, lo voy a hacer. Pero es un chiste interno del grupo, después te lo explicamos. El problema lo vas a tener por Mónica. Pero no confío. Digamos, la cuestión de base, cuando yo arranqué con el trabajo de investigación, un poco con la cuestión de base que yo investigaba de la memoria de los trabajadores no politizados de una planta del Gran Buenos Aires, una planta que surge en el año 62 y que sigue funcionando, porque me inspectó, pero que pasó por un proceso, digamos, de definición de la estructura empresarial. El problema era arrancar a trabajar con memorias que se referían a los años 70 y que no necesariamente venían del mundo de la militancia, que en mi experiencia, digamos, de que un poco conoce por lo menos el lado italiano y también el argentino, veía que sobre todo en Argentina, mucha énfasis se había puesto en la experiencia de la lucha, porque también las experiencias de lucha fueron más fuertes que en otros países en los mismos años, pero al mismo tiempo faltaba, o por lo menos en mi percepción, no era tan claro el lado de aquellos sectores que no necesariamente participaron activamente, que no necesariamente quiere decir sectores depolitizados, pero que vivieron de otra forma la política, porque evidentemente todo es política, no necesariamente estar sindicalizado quiere decir ser politizado, y eso lo vamos viendo. Algunas cuestiones de base, digamos, del trabajo de investigación tenían que ver sobre todo sobre el elemento de cómo se desarrolla la vida cotidiana de este tipo de trabajador, cuyos rasgos se podrían identificar alrededor de una visión muy conservadora o bastante conservadora de la vida, de la relación con la familia, con la sexualidad, con el género y digamos cómo la experiencia cotidiana se da en el contexto de los años 70 y sucesivamente en el contexto de la última dictadura militar, ¿no? Y sobre todo, digamos, el tema tenía que ver sobre la forma de la no militancia de este grupo o de algunos trabajadores que no vivieron activamente el pasaje de la politización. El caso de la planta que yo trabajé, que es la del Palomar, del partido de 3 de febrero, de Gran Buenos Aires, es particularmente interesante porque es una planta donde es la única industria automotriz fue Fiat, en la cual el sindicato de referencia no era las MATA, o sea, típicos el sindicato de los obreros automotrices, sino que la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica. Entonces, también esto es un elemento que indica una particular forma de manejar también el personal, digamos, con la bolsa de trabajo, que era una forma de ingreso de los trabajadores a la fábrica, un control sindical sobre el ingreso de los trabajadores a la planta. También sabemos que buena parte de los trabajadores que ingresaron en la época del 60 y 70 tenían una vinculación con la UOM, que era un sindicato de derecha, se diría, ¿no? O fuertemente de un peronismo conservador. Acá tenemos algún elemento. Digamos, a medida de que yo desde Italia trabajaba sobre esto, luego hice 2 periodos de investigación, 2 pasantías, diría, en 2014 y 2015, el problema de base era, por un lado, hacer trabajo de archivo, y con esto me vino bien, porque en Italia, evidentemente, en Turín todavía se guarda el archivo de la empresa y de la parte argentina también de la empresa. Pero el problema tenía que ver sobre de qué forma encontrarse con ese sujeto, con ese obrero común, por también una categoría, cómo encontrarse con ese obrero común que evidentemente no haciendo de la militancia política o sindical un elemento central de su vida, no mantiene vínculos con el sindicato OE. Entonces, y también en una realidad urbana como la del Gran Buenos Aires, en la cual
hay mucha movilidad, tampoco hay un compacto, un compacto barrio obrero en el cual es simple encontrar a los ex trabajadores. En el caso de Berisso, por ejemplo, lo que hablábamos antes, en cierto sentido tiene una unidad espacial en la cual nosotros podemos imaginar que haya esto, pero en el caso de Fiat no. Entonces, eso, ahí en Turín surgió el problema de cómo acercarse a estos trabajadores, y lanzamos un proyecto con las redes sociales, con el Facebook del Archivo Histórico de Turín. Dos palabras sobre la categoría. Obrero común, hombre común y corriente, gente común en los años 70, ¿no? A partir del libro de Carasay, un poco la discusión se abrió fuertemente, ¿no? Me sorprendió al principio porque yo me di cuenta antes de leer el libro de Carasay que yo quería trabajar sobre sectores no politizados o personas comunes en los 70, pero digamos, el tema no se había tocado acá en Argentina de esta forma. Y al mismo tiempo, pero leyendo otra vez algunos textos fundamentales de mi experiencia de mi aprendizaje como historiador rural, como el trabajo de Alessandro Portelli, de Luisa Passivini o de Paul Thompson, me di cuenta que ellos el tema de la gente común lo habían tocado tranquilamente, pero sin, digamos, generar un debate tan fuerte, ¿no? Porque evidentemente el tema en sí no tocaba tanto, no llamaba tanto la atención, porque sobre todo por el caso italiano se dio en un momento en el cual el movimiento obrero a partir de los años 80 ve una caída, no una brusca caída, no una fuerte, una intervención militar como se dio en la Argentina, una desarticulación de la conflictividad a través de la intervención militar, sino que más bien una reestructuración del mercado que determinó el derrumbe de la clase obrera, de la clase como sujeto histórico, y que de hecho dejó la posibilidad también de introducir temas que miraban a la cuestión obrera desde otra perspectiva, no necesariamente mirando a la construcción colectiva de las identidades, y mirando en cambio a las construcciones subjetivas y ambiguas también, propias de la experiencia individual, ¿no? Entonces, digamos, yo utilizo la categoría del obrero común para, digamos, imaginándola como una categoría útil para entender la realidad, pero que no la explica, no capaz, no abarcativa de toda la realidad, sino que como un elemento capaz de introducir un problema, pero que no establece límites firmes, que no identifica un sector obrero, sino que más bien aquellas personas que se identifican en la idea de ser politizada. Entonces es una categoría nativa, en cierto sentido, o sea, una categoría propia de los sujetos con lo cual yo me entrevisté, pero que es necesario deconstruir. Digamos, una categoría útil para la construcción de un problema, de un trabajo de campo también, que pero luego es necesario deconstruir. Digamos. Es una categoría a deconstruir, pero que tenemos que construir. Parece medio paradójica, pero un poco así yo la veo. Es una categoría, la del obrero común, pero que tiene que ver también con la construcción por parte de la empresa de un imaginario y de una identidad no conflictiva que es típica del Fordismo. O sea, el obrero común es al final el obrero que acepta el proyecto político y educativo de la empresa, es el hombre nuevo, es el hombre que accede a altos niveles de consumo, a una vida mejor, pero que se mantiene en el canal que le corresponde, es decir, es el hombre de trabajo, el agente que labura, para retomar una discursividad muy común en los relatos que yo pude rescatar durante el trabajo de campo, durante el cual realicé alrededor de 40 entrevistas de historia de vida. Y sobre todo, entonces el obrero común es, por un lado, un obrero que acepta la construcción pedagógica de la empresa, y por el otro también un sujeto que no necesariamente
sufre esa construcción de arriba hacia abajo, sino que digamos, tiene elemento que negocia, ¿no? Hasta un cierto punto es propio de la cultura del mundo del trabajo de los años 50, 60 y 70, y en otra parte son elementos ajenos a su cultura, ¿no? Hay distintos elementos que colaboran en la construcción de este imaginario. Algún tipo de discursividad que acá, por ejemplo, escribía, ¿cómo van definiéndolo? Como un hombre que no estaba metido en nada, como que no andaba en la política, gente que labura, o sea, gente que se dedica básicamente a las tareas que le corresponden, a su lugar en una sociedad fuertemente cerrada, en la cual cada uno tiene su tarea, sus objetivos, y que no cuestiona la realidad. Digamos, es un hombre, también eso lo digo a partir de las entrevistas, que acepta la realidad social del país en el cual vive como un elemento natural, como hay el día y la noche, hay las clases sociales, hay la explotación y el trabajo. O sea, son elementos que no se pueden cuestionar. Sería como cuestionar, en cierto sentido, obviamente estoy hablando a partir de los relatos de los entrevistados, como cuestionar el día y la noche, el elemento de datos, el elemento en el cual todos vivimos, entonces sería una locura. Otra posible categoría sería la de considerar trabajadores sin clases, o sea, trabajadores que no se reconocen siempre. Una comunidad obrera, diría yo, no necesariamente politizada y que no contesta el orden en el cual vive. A partir de todo eso, digamos, todo eso se fue elaborando en realidad a medida de que yo iba entrevistando a personas. La hipótesis con la cual yo comencé el trabajo de investigación era que, como efectivamente hubo, hay un trabajo todavía pendiente sobre el número de desaparecidos en esta planta, pero que seguramente rodea una planta que en la mejor época tuvo 3.500 trabajadores interturnos, o sea, una planta que nunca paraba. Hubo por lo menos 10 y hasta 20 desaparecidos. Entonces, digamos, también una planta con una historia de conflictividad fuerte. Entonces yo, a partir de las entrevistas, esperaba de encontrar, digamos, un poco la huella o lo que quedaba de esta conflictividad y de todo esto. Pero a medida de que iba avanzando con las entrevistas me daba cuenta que eso no era así. Y bueno, eso voy a las conclusiones para llegar. Ahora me voy a fijar rápidamente un poco en cómo me encontré con ese sector obrero o con ese grupo de trabajadores, mejor dicho, que no se encuentran, que no viven una vida pública, que son personas que hoy, casi todos jubilados, viven una vida bastante volcada al hogar, a la familia, a los nietos. Entonces en Turín surgió la idea que muchas personas estaban escribiendo en las redes sociales del centro histórico de Fiat, escribían desde Argentina anécdotas de trabajo o que habían trabajado básicamente en la Fiat Concord, que era el nombre de la empresa. Entonces, con la colaboración del archivo histórico de Fiat, que ya no tiene nada que ver con la empresa, porque la industria se fue a Bélgica, ahora es una multinacional más grande, es Fiat y Chrysler, ya de la vieja fábrica cortista no tiene nada, empezamos a lanzar unas postales, unos manifiestos como esto que se pueden ver, en los cuales se llamaba a entrevistarse personas que trabajaron en los establecimientos de Fiat, utilizando por un lado y explotando en este sentido las imágenes, las fotografías y el imaginario construido por la empresa, y utilizando estas fuentes. Fotografías de grandes juntadas, de reuniones, de día de trabajo, un imaginario fuertemente positivo, diría, de la experiencia de trabajo, pero un imaginario evidentemente hay que deconstruir, pero que por esa generación de trabajadores representa un elemento fundamental. Un imaginario, digamos, estas imágenes vienen también de la revista interna de la empresa, que muchos ex trabajadores que luego entrevisté conservaron, ¿no?
digamos, un poco ¿cómo podríamos decirlo?, a testimoniar de que ese imaginario, además de ser una construcción de arriba hacia abajo, también encontraba en los mismos entrevistados un fuerte elemento de condivisión. Entonces, se lanzaron estas primeras postales, hubo respuestas, yo pude construir un primer campeón, digamos, de entrevistas, un primer grupo de personas a entrevistar, eso todo desde lejos, evidentemente. Pero la cosa más interesante, acá tenemos otros ejemplos, siempre utilizando las imágenes propias de la fábrica. La cosa interesante fue, por un lado, la capacidad de abrirse a un público más amplio, es decir, el trabajo también de historia oral es propio de una persona o de un equipo muy chico de personas que trabajan con un potencial público más amplio. Entonces es difícil llegar a un público muy grande, porque a lo mejor ya por ejemplo, con las 30 y pico de entrevistas que realice, ya es un material muy grande para manejar. Entonces eso genera problemas. Pero un elemento interesante era que utilizando las redes sociales se podía romper un poco este aislamiento del investigador y vimos efectivamente a través del utilizo de las redes sociales que ya se empezaron a acercar a estas postales numerosas personas. En el primer trabajo se acercaron alrededor de 18.000 personas vieron las postales, ex trabajadores, no ex trabajadores, solamente la Argentina, porque digamos el archivo de Fiat de Turín lanzó la postal solamente en la Argentina. En el segundo, y acá hay los datos, en el segundo llamado lanzamos alrededor de 12 de estas postales y al final fueron más o menos 60.000 veces se vieron estas postales, 32.000 utentes únicos, con usuario con una cuenta única y 60.000 en total. Pero la cosa que, digamos, fue interesante, además de tener la posibilidad de acceder a los hogares y a las entrevistas y poder tener entrevistas con estas personas, también abriéndome muchas veces archivos familiares, fotografías, etc. La cosa interesante fue, y lo ven ahí en la columna C, fue que dejaron en esa primera época 118 comentarios. Y digamos, ahora, y digamos, fue un poco la cosa, la última parte de esa presentación, estos comentarios empezaron a representar para mí no solamente el medio a través del cual ponerme en contacto con los entrevistados, con las personas a entrevistar, sino que también una fuente. Entonces, digamos, la cosa que haría ahora sería un poco de presentar algún comentario y ver cómo se puede analizar para volver a la versión que planteé al principio, o sea, cómo abordar las memorias no hegemónicas, digamos, esta fórmula de los 70. Acá tenemos los primeros ejemplos. No se lee, pero fundamentalmente acá tiene que ver con la repercusión pública, o sea, la noticia se dio en distintos sitios, se condividió y ya la postal no tiene nada que ver solamente con la intervención mía y la del archivo de Fiat, sino que más bien ya era patrimonio, diría, común. Es decir, las personas ya se movían autónomamente, ¿no? Entonces eso ya un poco replantea el problema, la relación entre el entrevistador, en este caso obviamente yo trabajo con fuentes orales, y el entrevistado, ¿no? No se trata solamente de dar voz a sin voz, son personas, estos ex trabajadores, en el caso de Fiat, que utilizan las redes sociales, que tienen el mail, que escriben, entonces que no necesitan para nada la intervención del historiador que le dé a voz, que ya se mueven en un espacio público como son las redes sociales. Y la división de los comentarios que vamos a analizar tiene esta división. Las presentaciones fue también un trabajo en la tesis doctoral fundamental, porque cómo una persona presenta, sobre todo la actividad laboral, 40 años de línea de producción en un tweet,
de pocos renglones me parecía sumamente significativo para ver cómo una persona claro, que trabajó muchos años representa su propio trabajo. Una segunda parte tiene que ver con, segunda sección, tiene que ver con la descripción de los años de trabajo en Fiat, y una última con la política y con la dictadura. Obviamente los elementos que más me costaron rescatar en todo ese trabajo con las redes sociales. Y Celeste. Entré en Fiat Argentina el 29480. Otro. Estimado, ingresé a Fiat en el año 79. Me desempeñé como mecánico y poco tiempo como probador de autos. Tengo contacto con mis compañeros que ingresaron. Acá se etiquetan entre amigos. Y Uwe Banis, que luego fue un entrevistado fundamental, dice: yo trabajé desde el 69 pintando balcones que empezaban a agrandar, pero entré a la fábrica, entré a trabajar en planta el 30 de octubre del 74 hasta el 28 4 de 2015. Fiat Compra, etc. Saludo negro, a ver cuándo nos reunimos, abrazo. Acá, por ejemplo, se estaba ya dando un proceso en el cual ex trabajadores que ya no estaban en contacto entre sí se reencontraban. Pero ya vemos en el primer contacto cómo es el elemento, son las fechas de ingreso y de egreso de la fábrica un poco que marcan la historia del trabajador, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el análisis que hace Cortelli sobre qué es lo que es histórico, ¿no? El valor del elemento histórico de la experiencia de la gente común, que nos indica que también presentar su propia experiencia de vida a través de las grandes fechas, cuando se ingresó a la fábrica, cuando se ingresó, tiene que ver también con la idea que la persona que está escribiendo esto espera que por parte del historiador o del investigador lo más relevante de la experiencia de vida tenga que ver con el trabajo en la fábrica. Y tenemos otra presentación, por ejemplo, mi nombre es Alberto Cappuccino, entré en Fiat Compra en el año 64 y me retiré en el año 2001. Bueno, Miguel Ángel Rodríguez, comienzo a trabajar en Fiat Compra en el 71 y ingreso en 2014. 43 años de su vida. Creo humildemente que tiene su experiencia, acá son personas que se conectan. Sigue la cosa, muchas gracias. Ingresé el 1 de 4 de 65 y trabajé hasta el 31/12/2012, casi 47 años, casi una vida. Agradecido principalmente a lo italiano, ¿no? Ya empezamos a tener, digamos, comentarios cualitativos, ¿no? No tenemos nada de dictadura, no tenemos nada de violencia, no tenemos nada de conflictividad. Entré en Fiat Argentina el 29/480, ingresé en el año 79, me desempeñé como mecánico de poco tiempo, etc. Yo trabajé en 1969, otra vez vuelve Banis con el mismo comentario. Eso es interesante. Soy de Luca Eugenio, también la forma de escribir se parece más a un jergo comercial, ¿no? Apellido, nombre. Entré el 13 de agosto de 71, este año me jubilo, pero la empresa es Magneto. Entré cuando era Fiat Compra, luego cerré Peugeot, actualmente Magneto, o sea que el 13 de octubre, o sea que el 13 de agosto, hace 43 años que trabajo allí. Saludos, Eugenio. Ahí tenemos, digamos, casi una competencia entre ex trabajadores, a quién más se quedó en la empresa, ¿no? Retomando casi una competencia a quién fue el más hábil, el más capaz a quedarse en la empresa. Fiat Compra, Fiat Argentina nos brindó una época de trabajo, buena remuneración, un crecimiento personal y un lugar donde era un orgullo pertenecer. Anécdota que todos los domingos muchas familias nos juntábamos en el Club Fiat, que estaba a cuadra de la fábrica para comer un asado, mate y disfrutar del día. Acá en este comentario, en cambio, ya tenemos una pequeña reconstrucción del tema de la edad, ¿no? ¿Cómo se da la vida cotidiana? Una reconstrucción evidentemente sumamente no conflictiva, pero que ya nos dice algo sobre de qué manera ese tipo de trabajador representa 40 y pico años más tarde la realidad del país. Acá ya estamos en la época Fiat, es una discursividad común la de la época Fiat. Ahí en el Gran Buenos Aires
arranca a producir en el 62 y termina en el 80. Desde el 80 en adelante, que coincide también con la gestión Macri, digamos, de la planta, hay un proceso evidentemente de expulsión de fuerza de trabajo de la fábrica. O sea, la fábrica de 4.000 obreros se transforma en una fábrica de 2.000. Entonces es un proceso que también en la memoria fuertemente marca la época de Fiat y la época de los italianos y la época de los franceses. Obviamente, para mí eso coincide más bien con el pasaje que se da en conformismo y conformismo, ¿no? Pero que en la visión popular, diría, del evento, más tiene que ver con la presencia de lo italiano o de los franceses. Casi si estuviéramos hablando de fútbol, ¿no? De un equipo o del otro. Ingresé en 1974, ingresé en 88. Fiat Concord, la gran empresa de toda la Argentina. Me fui siendo severo. Qué recuerdos. Y ahí sigue. Álvarez, que luego entrevisté, dice: al iniciar los trámites de ingreso, luego de los exámenes rigurosos que correspondían, el señor jefe de personal me manifestó: esa empresa es una gran familia y queremos que la persona que ingrese se jubile en la misma. En mi caso ocurrió 37 años prestando servicios. ¡Cuánto orgullo! Pensar que trabajó en la mejor empresa del país, etc. Fue un orgullo trabajar en la actividad de Caseros. Acá, digamos, tenemos otro tipo de comentario que ya se pone más en la cuestión política, diría. Gobernanza lustro, el mayor artífice del éxito de la Fiat Concord. ¿Qué época? Acá tenemos también una cuestión generacional. Los hijos que comentan la experiencia de trabajo de los padres. Entonces ya eso genera un proceso de memorias familiares, ¿no? En el cual no necesariamente el trabajador mismo comenta la situación. Mi viejo trabajó 45 años en la planta, obviamente desde fines de los 90 pasó a ser peor. Y otro compañero de trabajo del padre le comenta la promoción. Acá tenemos una autoresponsabilidad que ya es interesante. Yo voy a contribuir con ese granito de arena en esa gigante empresa que tanto recuerdo tengo. Yo comencé trabajando en la línea de montaje del 125, en donde se enganchaban la carrocería. Tuve como jefe a Liz y a Ibarra. Luego pasé a Usina hasta que me jubilé. Y acá tenemos otro comentario que tiene que ver con la organización del tiempo libre, con ese imaginario no conflictivo que tiene que ver con de Fiat Concord, recuerdo muchas cosas, como los autos que entregaban a mi papá en la época de Navidad y los regalos. El trabajo en el horno con mantenimiento de vino, etcétera, etcétera. Digamos, la época Fiat se va un poco configurando como un periodo de tiempo en el cual la ausencia total de conflictividad genera también memoria casi fotográfica, diría, ¿no? Como ese comentario de Mussolini, que un poco va buscando los primeros recuerdos de la empresa, el primer día de trabajo. El que tiran los autos, tiran en la pista de pruebas. Y luego dice, años más tarde, cuando pude ingresar a ese mundo fantástico, que era una fábrica de autos, experiencia hermosa que me dejó muchos recuerdos lindos, y gente, compañeros y amigos estupendos. O sea, el compañerismo, el trabajo, el buen nivel de vida que representan un poco algunos elementos alrededor del cual se construye un imaginario. Acá ya tenemos comentarios sobre la cuestión de salud, digamos, el jefe de la Fiat Argentina fue asesinado en el 72, lo secuestraron, lo de LED, por el primer evento público, digamos, la primera presentación de LED en el escenario argentino, y termina con, no se sabe bien si la policía o LED mismo, con el fallecimiento, digamos, de Salustro. Un elemento que marca muchas memorias. Por ejemplo, hoy no lo veremos, pero en mucha memoria, hablando de los años 70 y de los desaparecidos, los trabajadores tenían mucho más recuerdos, no tanto de los desaparecidos, sino de la muerte de Salustro. Considerando a Salustro, que era evidentemente el primer jefe de Fiat de la Argentina, entonces un empresario de altísimo nivel,
considerándolo casi un compañero, ¿no? Y en cambio los desaparecidos, viniendo del mundo de la militancia, entonces el mundo que ellos consideraban de una forma ajena a su forma de ser, no existían. Digamos, ahí se asiste también a una doble desaparición, la desaparición física y la desaparición memorial, en la cual solamente se tiene recuerdos de aquellas personas que eran parte del propio sector social, o sea, la comunidad más chica, no todo lo que trabajaban en la empresa, solamente lo que estaban lo que compartían ese mundo fordista, potente, conservador y de control social también. Hermoso recuerdo de Fiat, puramente, etc. La mejor época laboral que tuve, con oportunidades, socialmente asistido de su personal. Trabajé desde el 74, etc. en estampado. Y es un caso que en las entrevistas muchas veces se presentaron los mismos entrevistados con el carnet de la empresa. El carnet de plástico, que por una generación hija de la última generación de inmigrantes en la Argentina, representa el acceso a los consumos. Muy común la anécdota que durante los años 70 para abrir una cuenta en un almacén para comer era necesario ir con el padre, con un tío, con algún conocido como garante, ¿no? Para poder tener acceso para poder tener la libreta y contar a final del mes, cuando llegaba la quincena. En el caso de Fiat, tener la credencial de la Fiat, que evidentemente tenía un sueldo bueno, era suficiente para abrir una cuenta. Entonces, simbólicamente, también mantener, conservar ese carnet, que en sí no tiene ningún significado profundo, quiere decir conservar un elemento que sacó a esta persona de un estado de subalternidad, de precariedad increíble, y un estado de precariedad en la cual la misma generación vuelve a partir de los 80. O sea, también el recuerdo positivo de estos años no tiene que ver solamente con la condición del marco represivo de la época, sino que también con lo que fue el post-fordismo, ¿no? Y la reducción de las condiciones también materiales de vida de los trabajadores a partir del golpe. Acá, bueno, hay otro proceso que se da y más o menos siguen así. Hay sobre la forma en la cual se expresan los trabajadores sobre el trabajo, hay algunos comentarios que son particularmente interesantes. De ellos se leen, pero digamos acá se pone una cuestión de la foto, esa linda, con Fiat no sé qué, color rojo. Un obrero empieza a comentar que fue una época linda, que no tiene un recuerdo, tengo mucho recuerdo, etc., nuestros compañeros. Pero el elemento interesante es que ahí interviene en esa conversación pública un médico de la UBA que en los años 70 trabajó en el proceso de salud laboral. Esa era un coche que tenía mucho plomo, entonces que generaba problemas de salud muy serios para los trabajadores. Y entonces el médico, respecto a un recuerdo tan positivo también de la producción de un coche que tanto dañó a los trabajadores, dice, ojo, pero ustedes se venían a quejar en nuestro, digamos, en nuestro lugar, en nuestro hospital. Y ahí se engancha toda una conversación, luego se armando, pero la cosa interesante es que también el sindicalista de la UOM, o sea, una persona que no se puede decir que no estaba al tanto de la situación, le comenta que sí, recuerdo el momento, y tuve saturnismo, ¿no? Que es una enfermedad que tiene que ver con el plomo, que seguramente me atacó el cerebro. Y él cierra, dice, ¿y será por eso que seré tan loco? O sea, a través de un chiste, digamos, sale de la cuestión propiamente política o de un recuerdo no positivo de la época. Y ahí un poco se corta la conversación, porque le comenta el médico, pero ya se corta. ¿Cómo tiempo? Y ya está. Bueno, terminamos con dictadura. Bien. Mucho comentario, muchas conversaciones, pero el tema de dictadura no salió. Entonces yo empecé, ya no dependía de mí evidentemente, de lo que se estaba dando en las redes sociales, ya yo era un elemento mucho más que marginal, todo eso. A lo mejor podía sacar copia de lo que estaba pasando, pero la conversación obviamente no era yo que la estaba manejando.
Entonces yo acá hago la pregunta, luego de la misma conversación que estaba durando varias semanas, y pregunto, ¿pero qué pasó con eso de la última dictadura militar? Y tengo mi primer comentario que tiene que ver con un sindicalista que sí me explica, digamos, me da una explicación, ¿qué es todo esto? Una explicación, digamos, manualista. Fue esto, fue la estructuración, lo que conocemos. Bien. Pero todos los otros compañeros dejan de comentar. Yo el 26 de enero tiro la pregunta sobre los desaparecidos, 90 desaparecidos, y ahí se corta la conversación definitivamente. Y vuelvo en marzo del año sucesivo preguntando. Es en este momento que se aviva la mujer de un obrero que me pregunta, pero ¿por qué tengo todo este interés con esa época? Esa época, sí, también hay una utilización, o sea, un análisis de la palabra que podría ser. Y yo le explico, digamos, un poco pasando por encima del problema, que es simplemente por tener un cuadro más completo de la situación, etc. Y entonces otra mujer, digamos, en este momento también aparecen las mujeres. Acá aparecen las mujeres, que también en las historias de vida de los trabajadores son las que, digamos, es interesante. En la fábrica de coches, donde no hay mujeres trabajando, es una fábrica de hombres, nunca estuvieron, digamos, en la producción las mujeres, pero esas esposas muchas veces cuentan mucho mejor la experiencia de vida del marido, que es mejor, te dice, yo logré 40 años en la línea de producción y no sé qué más decir, ¿no? Son comunes, todos sí saben. Pero digamos, en ese momento los hombres no se avivan a contestar sobre la dictadura. Cuidado, miedo, que hay todavía miedos, evidentemente. Y una mujer que escribe, y me parece muy sintomático, normal, mi marido trabajó desde el año 64, jamás tuvo problema con nadie, solo que había que cumplir con el trabajo. La fábrica se portó muy bien, y acá, por ejemplo, no toca el tema de la publicidad, yo no había planteado, pero que se presenta. La fábrica se portó muy bien, jamás nos dejó sin plata, luego nos juntaba por quincena. O sea, es un cuadro, evidentemente ya vamos viendo que esa construcción no conflictiva de la realidad es muy limitada, ¿no? Tiene que ver con una representación de la realidad bien lejos de que sea la realidad en sí. Dos cosas. El carnet que le decía antes, me adelanté, los comentarios sobre el carnet o sobre las fotografías de la época no solamente configuran que tenemos acceso a fuentes documentales, archivos, documentos, fotos, etc., sino que también los comentarios que se le agregan a la foto representan un tipo de fuente nueva, ¿no? Porque el comentario en sí y la foto en sí son dos cosas distintas, pero cuando se juntan ya generan, no sé si una nueva fuente o una nueva forma de, digamos, de acercarse a un tipo de fuente, ¿no? Porque la historia, el documento y la memoria, el relato están ya compenetrados. Y por otro lado, pero también tenemos un proceso, acá soy yo, no solamente por el vestuario, digamos, ¿no? Del lado personal, pero también tenemos como la entrevista misma se va significando en público. En este caso, un ex trabajador me pide de que nos saquemos una foto cuando ya la entrevista había terminado, yo ya la grabadora estaba en la mochila, etc. Me pide que yo saque todo para que rearmemos la ficción. Entonces, evidentemente es una foto de ficción, no somos naturalmente justo allá, tiene la ropa del primer día de trabajo del año 64, que conservó yo, el grabador, entonces digamos, cada uno responde a los estereotipos que él considera válidos. Él es el obrero y yo soy el historiador. Y hay un límite fuerte, no hay una barrera casi. Entonces esos son los elementos que ya dije, entonces no vuelvo a comentárselo. Y digamos, la cuestión final es que se va conformando de verdad una comunidad imaginada, ¿no? Retomando el trabajo de Anderson sobre esa comunidad imaginada, que es más sobre nacionalismo, pero que para mí vale sobre cualquier tipo de comunidad que se reimagina a través de las redes sociales, por ejemplo. Y al final, digamos, y esa es una conclusión más bien sobre también mi trabajo de entrevista que acá no presento,
que tiene que ver con la matriz consensual que está detrás de estas discursividades, categoría que utiliza Pasolini ya en el trabajo en el 79 sobre la clase obrera de Turín en el fascismo italiano, y que fundamentalmente tiene que ver con una identificación, claro, en la lógica de la empresa, y el rechazo, claro, a cualquier forma de contestación a la realidad social, sobre todo y política del momento. O sea, una dictadura militar es un gobierno legítimo, una ausencia de una visión ética, diría. Nosotros obviamente sabemos que un gobierno constitucional es más legítimo y es mejor que el gobierno autoritario, porque tiene una educación, porque se lo sabe, porque lo estudiamos, pero no necesariamente todo el mundo comparte una visión ética de la realidad. Hay una visión pragmática, por ejemplo, que acá para mí resulta más fuertemente. O sea, si la guita es suficiente, para mí está bien. O sea, una visión de un pragmatismo brutal respecto a la visión ética. Y por eso, digamos, también una narración normal o normalizada de la dictadura responde un poco a este problema. En una visión en la cual, obviamente, buenos y malos, digamos, la comunidad obrera se va configurando como una comunidad de lo bueno, de la gente que trabaja, y los malos, lo infiltrado, lo politizado, etc., son enemigos de la comunidad del trabajo, ¿no? Digamos, hay una dualidad muy fuerte, sobre todo en los relatos de la memoria de los trabajadores que yo pude apreciar. ¿Qué hicieron con eso? Digamos, es un juego de espejos, en el cual tenemos, por un lado, la justificación de una dictadura, entonces también un elemento que llama al compromiso que eso quiere decir para la persona, ¿no? O sea, me comprometo a admitir que haya una dictadura, pero también representa la única forma de justificar y de procesar un proceso represivo tan fuerte por sectores populares que tienen una historia de subalternidad política que no tiene que ver solamente con la historia de sus padres, sino de los abuelos, de los tatarabuelos, ¿no? Imaginándose a migrantes que provienen de países, de Italia, de España, de Europa del Este, que vivieron guerras mundiales, vivieron dictaduras, que nunca, digamos, tuvieron una relación abierta con la política, por lo cual, digamos, la fórmula del gobierno constitucional les suena totalmente vacía. Entonces, digamos, un poco la propuesta que hablé demasiado era la de abordar esta memoria, luego de significarla a través de esta metodología, que no sé si es una metodología más bien, sino que es un experimento. Así es, termino, gracias.